Son 106.5 FM, también en YouTube, nuestro canal ya está arriba, Paneo Semanal, y en nuestras redes sociales, Paneo Semanal. Entonces... Bueno, se nos quedó algo de Estados Unidos, y es el debate que existe ahora en la prensa norteamericana con respecto a los archivos de Epstein. Tema de polifarándula. Recordamos que Epstein era un personaje que lo que hacía era hacer lobby y con personalidad. Un bucón que le proporcionaba servicios de placer a muchos funcionarios bancarios y personalidades del mundo, incluso de la realeza inglesa. Me pareció una fiestecita, una cosa. Entonces, y te voy a decir que a Mr. Donald Trump, que tuvo una denuncia de que manejó mi universo. Parte del personal que utilizaba Epstein con su compañera Maxwell era menor de edad, menor de edad, y entonces le cayó ante esa denuncia fue intervenido por las autoridades y fue hecho preso. Cooperaba en una isla, ¿no? Sí, la operación Bahamas, ¿no? Se daba en una de las islas del Atlántico, en Bahamas, en donde se producían todas esas bacanales, todas esas fiestas a estas personalidades, y ahí se descubrió con archivos que lo intervinieron en la Florida, se descubrió cómo era que operaba Epstein, y fue hecho preso, y un día fue encontrado ahorcado. Tanto que hablamos de la parte del relato en la cárcel, hecho preso, y en una celda. En su casa no es nada, pero justamente. Y hay un video donde minutos antes él está caminando. Editado. No, hay las cámaras no funcionaron en ese momento. Claro. Y la cámara más cercana, cuando se muestra como evidencia, tiene un minuto que salta un minuto, y ahí andan esos videos de la cámara, y hay mucho debate sobre eso. Se especula que lo la realidad es que este expediente, no está clara la muerte. Este expediente se manejó en el gobierno pasado, Sonate PRM. No, eso es la razón por la que menciono esto, porque ese expediente se estudió y se analizó y no se utilizó en contra del actual presidente, porque uno de los debates es que si Donald Trump era cliente o no, o allegado a este tipo de actividades. Si hubiese sido, y si se hubiese encontrado el nombre de Donald Trump en alguno de esos documentos, usted puede tener la seguridad de que hubiera salido a la luz ya, por una cuestión política, para ayudarse políticamente en un momento donde en la administración pasada estaban perdidos, por las encuestas lo daban como perdido. Entonces no se utilizó. En esta como promesa de campaña, Donald Trump ofreció mostrar la lista de los clientes de Epstein. Y después dijeron que no existía. Y después, hace unas semanas, la administración de Donald Trump dijo que en realidad ninguno de los documentos obtenidos de Epstein mostraba una lista de clientes. O sea, que esto no es como la laptop de Hunter Biden, que no existía y después existía. Esto es al revés, existía y ahora no existe. Y ahora no existe. Ajá. Y entonces, el asunto es que todos esos crímenes, todos esos delitos que se realizaron y se le atribuyen a Epstein y a su compañera, se produjeron sin clientes. Fíjense eso. Sí, solos. Es decir, parece algo que pasaba aquí. Sí, los sobornos sin sobornantes. Los sobornos sin sobornantes. Ajá. Bueno, pues ahí habían unos crímenes de explotación sexual a menores sin que hubieran explotadores a menores. Claro.
Interesante, llegaban solas ahí. Llegaban solas y eran explotadas por personas que no tenían identidad. Exacto. Y que ni se registraban ni se conocen. Entonces, ¿qué es lo que sí sucede? Parece el caso de P. Diddy. Sí, P. Diddy. Sí, que está preso, pero que entonces no le retuvieron, lo declararon culpable, no de cargo de proxenetismo, sino de transporte. De transporte. Transportar mujeres para ejercer. Siempre que hay que hay personalidades envueltas, las cosas se hacen más difíciles. Y eso es lo que parece estar sucediendo. Lo mencionamos y la única relevancia que tiene este tema es porque está impactando la popularidad a lo interno de los Estados Unidos ante la posibilidad de que Donald Trump sea uno de esos clientes que no existen, ¿verdad? Lo que sí se conoce es una carta, un álbum donde todos sus ex clientes y relacionados y amigos felicitaban a Epstein por sus 50 cumpleaños, por su 50 aniversario. Cumplió 50 años y todos los clientes le mandaron una carta autografiada felicitándolo. Y obviamente esas cartas estaban muy acorde en un tono muy acorde a lo que se realizaba en esa isla. Paquete de idiotas. Decía que en las cartas se mandaban en un tono alto, en un tono picante, en un tono fuerte. Como un tipo de la realeza, un político. Iba a mandar una carta firmada. Entonces, uno de los periódicos, el Wall Street Journal, creo que es... Sí, Wall Street Journal. Wall Street Journal publicó que existe una carta firmada por Donald Trump felicitando a Epstein por su cumpleaños. Sí, con un innuendo, o sea, con unas insinuaciones. Unas insinuaciones en la carta, lo mismo que dijimos. Entonces, para que esa carta sea pública, lo que se requiere es que, o sea, la posición de la Casa Blanca. Trump instruyó a Pam Bondi, la Attorney General, la ministra de Justicia de Estados Unidos, para que cooperara y que si los jueces decidían, pues con la hacerlo anuencia público de los jueces, que se publicara todo, porque el problema es que el Wall Street Journal publica que existe esa carta y ya, y dice lo que es esa carta. Ahora, lo que no publica es que se determinó que la carta era falsa y que el contenido de esa carta ya se determinó con los demás materiales, y Donald Trump argumenta que publicó la carta, pero no publicó las investigaciones. Ahora, ¿qué pasa? Y las conclusiones que se sacaron. ¿Qué pasa? Que Donald Trump, entonces, la respuesta fue demandar al Wall Street Journal. Está demandando como demandó demandó a NBC en aquella ocasión. Por difamación. Sí, y que ganó la demanda, ganó 16 millones de dólares. Se ganó un dinero. Donald Trump ganó y le entregaron 16 millones de dólares a NBC. NBC le entregó a él. NBC le entregó a Donald Trump ganancia de causa. Fue un acuerdo. Un acuerdo. Un acuerdo transaccional. Sí, es correcto. No llegó a juicio porque se hizo un acuerdo previo y el canal decidió 98% de los casos en Estados Unidos. Claro, así es más fácil, porque ahí tú no sabes. Porque se le saca más dinero. Entonces, tú dices la cuestión, ¿no? Da la noticia o la información, te gana 100 millones y da 16. Pero fíjense lo difícil, y vuelvo a repetir otra vez, las condiciones en la que gobierna el presidente de los Estados Unidos. Gobernando así, ¿tú crees que no va a poder lograr? Gobernando así tú sales a camino, todos los días con un problema. Todos los días con un problema problema privado. Y la publicidad en contra, o sea, la prensa en contra. Los medios en contra. Y rompiendo esos paradigmas de que, bueno, los últimos datos. Que no conteste todos los ataques, pero este hombre tiene, él tiene, ese es su estilo, como decía José. O sea, tú lo atacas y él contraataca. Cualquier presidente se queda callado y no le va y lo demanda. ¿Tú sabes? Los últimos. Y habla más fuerte. Sí. Los últimos polls, ¿verdad? Sobre las encuestas, ¿verdad? Sí. Sobre el trabajo del approval and disapproval of Trump's job performance, o sea, aprobación y desaprobación del trabajo y el desempeño de Donald Trump. El 41% de los norteamericanos adultos lo aprueba,
el 4% no sabe, no responde, y el 55% no lo desaprueba. O sea, la mayoría de los norteamericanos están desaprobando el la poder Trump. de los medios. Pero déjame el decirte poder una de cosa. los medios. Poco me lo encuentro yo. Entre 18 y 29 años, desaprobación 66%. Entre 30 y 44 años, los grupos etarios, ¿verdad? Desaprobación ¿Y quién fue que votó por 57%. Ahora no. Sí. No, porque fue en delegado que ganó. Entre 45 y 64 años, 51%, y una mayor aprobación, una menor desaprobación de 65 años en adelante, que tiene un 48% de desaprobación. El 6% no sabe y no responde, y un 46% de aprobación. Tú sabes que hay un tema con las encuestas. Los hombres, las personas no admiten. Las mujeres lo desaprueban más, y es normal, porque él es un misógino, ¿verdad? 59%. Por lo menos tiene esa imagen. La imagen. A nivel de grupos raciales, los blancos, 48 lo aprueba y 48 desaprueba, o sea, está polarizado. El 74% de los negros lo desaprueban. Mira, y el 65% de los hay hispanos. una presión social, José, tan alta en Mira, los déjame Estados decirte una Unidos. cosa, yo pensaba que los hispanos, yo pensé que entre la desaprobación entre los hispanos era más alta que la entre los negros. No, los hispanos lo hicieron presidente en Estados Unidos. Hay una presión mucho video, social. Pero acuérdate que nosotros aquí, los dominicanos, ese era el candidato. Sí, aquí creo que el gallo, ¿no? En Hizo Estados una Unidos, manifestación hay una contra- presión social a aquel que diga aprobar a Donald Trump. Por lo tanto, La cultura de la cancelación. cuando te encuestan, tú nunca vas a admitir que aprueba ninguna acción de Donald Trump. Entonces, pudiera estar sesgada todas esas encuestas, porque en la realidad... La opinión está cegada por naturaleza. El asunto fue que ganó. Y condicionada. Ganó limpiamente. Él es el presidente y está pensando postularse de nuevo, o sea, en una interpretación No hay montrenca. No, pero después dijo No hay que no. manera. que- Después dijo que no. Sí, después dijo que no, que eso que él sabía, que él Que era sabía. que era para joder. Sí, bueno, sí, que para ver si estaban atendiendo. Era para ver si Fíjate estaban que atendiendo. con respecto a la migración y con respecto a todo lo que él está diciendo que va a hacer, está tomando medidas, y lo hablamos la semana pasada, antepasada, con el aire que le brindó la Suprema Corte de Justicia a Sí, esas claro. iniciativas de Donald Trump. Él está enfocado en regular Claro, te puedo manejar el discurso. jus solis en Estados Unidos. Pero ya hubo un juez que le paró el decreto. Le paró temporalmente Sí, pero, el decreto. pero oye lo que dice esta semana, que nadie que te Dice el juez que debe ser por ley, y entiendo que es lógico. dice eso. que nadie que te Bueno, nadie que esté salvando el país está violando la ley. Sí. Oye, Eso está en la Constitución, el ius soli en Estados Unidos. Sí, Lo la- que hay es una legislación del siglo XIX, me parece. no, la que- Constitución del siglo XIX, esa enmienda, es la enmienda 13, creo que es. Bueno, entonces yo quiero saber cómo él lo va a suspender. O sea. No, Bueno, porque lo es que una pasa es que modulación, hay una- por decreto, ni siquiera por es ley. una Lo que pasa- interpretación. Sí, lo que pasa es que hay unas modulaciones, hay una jurisprudencia en la Suprema Corte de Estados Unidos que Que es de 1800 y pico. que exceptúa, claro, porque Con el chinito, pues. sí, hay una, la del 14 chino. enmiendas. La del del chino chino que nació en Estados Unidos se fue a China y Se volvió. fue a China y volvió, lo dejaron en un barco, no lo dejaban entrar porque no era. Y ahí fue que se desarrolló esa doctrina. esa doctrina, ¿no? Ese criterio. Pero también hay unas excepciones, que son la de cuando tú eres ciudadano de un estado enemigo. O sea, hay una, no es Mira, absoluto. La 14ª enmienda dice: todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción Ujú. son sea, ahí ciudadanos te dice- de los Estados Unidos Esa frasecita, y sujeta el a su estado jurisdicción, en ahí es el que reside. Ajá. Y el estado en el que reside. Entonces lo que tienen que definir es quiénes son los que están sujetos a su jurisdicción. Pues lo que nace, lo que lo dice la No. Constitución. Y dice si sujeta a su están jurisdicción. ilegales, están sujetas a la Es que jurisdicción. uno que nace. O sea, dice Vamos a ver. José. Y. Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, coma, y sujetas Y. ¿entiendes? sujetas Pero que a su sujeta, son jurisdicción. dos condiciones. sujeta a la jurisdicción es que tú Bueno, entonces. Son estás ciudadanos de bajo Estados la Unidos. protección. Bueno, Eh, yo tengo que definir por ley quiénes están sujetos a la jurisdicción. Eso es todo.
O los norteamericanos. Bueno, pero eso es un criterio. Eso es un Y criterio. los norteamericanos son los que nacen. criterio, pero si yo pongo- Los que nacen o se Oye, si naturalizan. yo pongo en una legislación y lo que nazcan de padres irregulares no están sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos, ya no son ciudadanos. Automáticamente. Bueno, pero que Ah. la Constitución no dice eso. No, y tampoco dice lo otro. Exacto. Dice y sujeto. Es decir, que a una jurisdicción. ley lo puede regular. Y entonces la Suprema le dijo que sí, que él pudiese No, por no, decreto. no. La Suprema lo que le- Yo lo dudo mucho. No, la Suprema lo que le dijo Que por fue decreto a los un jueces- presidente pueda regular el estatus No, que lo los nacional. jueces- lo que dijo la Suprema Corte de Justicia fue que un juez no puede. que controló el poder de bloqueo que tienen los jueces de jurisdicciones inferiores. De jurisdicción Los inferior y reguló. regionales. Los reguló, eso es. Entonces, ¿qué es lo que estableció? El criterio del control difuso. Se dice, ok, la decisión de un juez de bloquear solo afecta a los demandantes. ¿Entiendes? Lo particularizó el efecto. No, los jueces de jurisdicciones inferiores no pueden hacer sentido bloqueos general. generales. Ujú. Pueden solamente tatuir en favor de lo que están accionando. De lo que Que era están- que cualquier, porque óyeme también una cosa, cualquier Juan de los Palotes Podía ir donde para un un juez. decreto. Pero eso está en la esencia, en el tuétano de la Claro, entonces ellos conformación dicen, constitucional ellos dicen que el norteamericana. Judiciary Review no se concibió decía- para bloquear al gobierno. Decía, bueno, De al contrario, forma general, no. a- Para proteger derechos individuales, pero no para bloquearlo de forma general. para Eso- controlar al gobierno también. Claro, que sí, eso es lo que bueno. hace el juez Marshall. Bueno, está bien. Con la decisión Está bien, tú sabes que tú y yo somos abogados. De donde sí. hay dos abogados, hay por lo menos 3 opiniones. ¿Entiendes? Entonces, Pero ¿qué hizo el juez Marshall Yo- con el claro, el Madison versus Marbury. versus Marbury? eso O sea, ¿a sí, quién caso controló? icónico. Ahora ya ¿Fue al ministro que controló? Claro. O sea, fue Ya al la gobierno. Suprema Lo se que no le pronunció. quiso dar el cargo Yo estoy de acuerdo, a pero Marbury. yo estoy de acuerdo, pero tú tienes que entender también Ya la Suprema que se hay pronunció. muchos scholars del otro lado escribiendo y Y tienen ya- posiciones. No, No, ya yo la, sé, y ya la yo sé. Suprema se pronunció sobre eso. Es decir, que ya no hay más. Claro, acuérdate que es una Suprema donde Donald Trump ha metido Pero 5 eso jueces. es. Bueno. Pues entonces no sirve. Si no Junior sirve la Caminero no del Suprema. palo y se gana. Está bien. No. Ya, esa es la Entonces, última. básicamente, los jueces nada más pueden el caso concreto, y el caso igual que aquí. para suspender. Y en cualquier para caso, suspender una tienen que medida. venir aquí a la Suprema. No, que si tú eres control afectado- difuso. Bueno, o a la Suprema del Estado también. creó dos fueros, control difuso y control directo. Porque los estados tienen también. En Estados Unidos solo había un control constitucional y ahora son dos, difuso y directo, como nosotros. Eso es lo que básicamente... Solo había un se solo puede decir. control que era el difuso. Sí, exactamente. Solo había un control que era el difuso. Ahora hay dos, aparentemente. Difuso y directo en Estados Unidos. Hay un fuero federal que lo maneja la Suprema Corte de Justicia y un fuero estatal que incluso los tribunales del orden estatal Bueno, son los que lo manejan. Inclusive pudiéramos, tienen Suprema estatal. Antes de recibir alguna llamada, hay un intercambio de prisioneros tripartito Ah, sí. Ah, sí. entre Sí. Venezuela, El Salvador y Estados Unidos. Sí. Eso es raro. ¿Tú viste los videos cuando estaban subiendo los venezolanos al avión? Lo que le decían a los guardias. Lo insultaban. ¡Ah, perro! Y cuando llega, que lo recibe Diosdado Cabello. ¡Ey, llegaste a tu casa! Sí. No, tranquilo, que tú vas a dormir. Hoy te Bienvenido. vamos a dar una comidita, vas a dormir, vamos a hablar con ustedes un rato y mañana ustedes van para su casa. Bienvenido. ¿Y cómo le fue por allá? Bueno, por lo menos aprende inglés, camarada. No, pero mira, eso era en el SECOT, en la cárcel de Bukele, que lo tenían ahí. Sí, en El Salvador. Sí. Entonces se da ese intercambio tripartito entre El Salvador, Estados Unidos y Venezuela. Venezuela Sí, era para libera, no decir que están negociando con Sí. los venezolanos directamente. no directamente, Sino que fueron los a través- salvadoreños. Esos fueron ellos, ¿verdad? Fueron ellos. Sí. Pero liberaron norteamericanos. Sí. No fueron salvadoreños que Sí. liberaron. Lo cambiaron venezolanos por americanos sin que los americanos participaran. Exacto, porque no Sí. se negocia con Qué- el régimen de Venezuela. Qué difícil. Pero vamos, Así que vamos a escuchar. vamos a ir desarrollando eso en lo que cogemos la llamada. Tira el número, por favor. Comunícate 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
Buenos días, ¿quién nos llama y de dónde? Buenos días, Luis González, Santo Domingo Este. Adelante, Luis. Mira, tú sabes que yo me puse a pensar en estos días a propósito de la designación de Magín Díaz como en la parte de finanzas. En Hacienda, sí, ministro de Ministro de Hacienda. Hacienda. En Hacienda. Pero yo entiendo que está bien porque si tú ves hacia atrás, la mayoría de políticos que están preparados en un área, que lo han nombrado en esa misma área, no dan resultados. Te pongo el ejemplo. Mr. Morrison, graduado de INTEC en Ingeniería Eléctrica, con 800 maestrías, posgrados y doctorados. Lo ponen a dirigir en el área sur, donde él domina y no lo logra. Lo que han nombrado en educación vienen del área magisterial, han hecho 300 posgrados, maestrías, graduados summa cum laude y no lo logran. Lo que han nombrado en salud pública son médicos graduados con summa cum laude, maestría, posgrado, doctorado en la Complutense de Madrid y no lo logran. Entonces, explícame, si los que están supuestamente preparados para dirigir... Pero Magín Díaz está muy preparado, o sea, esa comparación no cabe ahí. Pero no es político, pero no es político, es el punto. Bueno. ¿Entendiste? Bueno, perfecto, gracias. Ok. Buenos días, ¿quién nos llama y de dónde? Buenos días. Sí, ¿quién nos llama y de dónde? Desde Moca, Miguel. Adelante, Miguel. Adelante. Miren, yo siempre digo que sí, yo estoy de acuerdo con ese nombramiento, estoy de acuerdo totalmente. Ahora, yo digo también, los presidentes, cuando vienen a gobernar y no toman en cuenta sus técnicos, que hay que tomarlos en cuenta, porque hay muchos técnicos en los partidos, en todos los partidos. Ahora, cuando tú comienzas a entregarle a un particular, a un ajeno, a un allegado, a personas que no se han bajado por este partido, porque yo le digo algo, yo veo la figura de Ramón Alburquerque, no hay desperdicio alguno donde ese hombre no quepa en el gobierno, donde puede hacer un excelente trabajo. Para que no se lleva muy bien con el presidente Abinader. Pero esa no es la parte, esa no es la base. La base Bueno, no puedes gobernar con un ministro con el que tú no te lleves bien. Bueno, pero también él tenía de ahora que tenía y se lleva mejor que con Alburquerque, por eso lo nombró. Bueno, pero lo tuvo que quitar porque no le resolvió. Guido Gómez Matarara era secretario y llegó y hizo un excelente trabajo. Pero yo creo que hay que tomar en cuenta esa parte. Los partidos políticos tienen que tomar en cuenta a su gente preparado para que vaya, porque todo lo que le duele a la sociedad, le duele al partido y trabajaron para esa posición. Muchas gracias. Gracias. Usted que está preocupado por la suerte del ingeniero Ramón Alburquerque, que no hay duda de que es un técnico bien formado, brillante, y además un hombre que está al día en los temas, estudioso, bueno, es un sabio, ¿no? Un sabio. Y fue ministro secretario técnico de la presidencia, estuvo en distintas posiciones de carácter técnico en los gobiernos del PRD. Senador, además, y presidente del Senado, expresidente del Senado. Usted que está preocupado por él, le tengo una noticia. Él próximamente se dice que va a ser designado en la empresa minera dominicana, que es la que va a gestionar el tema de las tierras raras en Cabo Rojo. Los 100 millones de toneladas, que probablemente sean alrededor de 1 millón de toneladas. Sí, pero ya 1 millón de toneladas eso es mucho. Hay que ver el tipo de mineral, porque hay el más abundante, vale alrededor de $50 el kilogramo, y el más escaso llega hasta 5,000 y tantos dólares. El prasemodio, por ejemplo, a 5,000 y tantos dólares el kilogramo. Un pandemonio. O sea, que pudiese costar... capacitar al Estado también para regular eso y para fiscalizar. Bueno, acuérdate que son los americanos que van a asumir el control de eso. De hecho, la exploración... No, las aduanas... Los gringos manejaron la aduana aquí más de 50 años. La entregaron en los años 40. Mira, es el cuerpo de ingenieros del ejército de los Estados Unidos quien está haciendo las exploraciones y los estudios. Buenos días, ¿quién nos llama y de dónde?
Sí, buenos días. Mi nombre es Carlos Muñoz. Un saludo muy afectuoso para mi hermano y amigo Luis José Polanco. Un saludo, Carlos. Un abrazo. Siempre. Igualmente, mi querido. Llamo preocupado por algo que parece que a mí es el único que me inquieta. Y es lo siguiente. Vi en esta semana que la Cancillería daba los datos de la cantidad de dominicanos que residen en el exterior. Y por un lado yo lo veo bien, porque ya sabemos cuántos hay y dónde están, ¿verdad? Pero por otro lado, creo que estaban resaltando como un logro de la República Dominicana que haya alrededor de 3 millones de dominicanos viviendo fuera y que en el 2024 se fueron alrededor de 27,000 personas. Entonces, yo digo, si nosotros como nación, eso sería como una meta. Es cierto que los dominicanos en el extranjero son una base fundamental para la economía dominicana con las remesas, pero yo creo que nosotros creceríamos más si esos dominicanos tuvieran oportunidad de crecimiento aquí y que no tengan que estar emigrando. La mayoría de ellos, los que se van de primera generación, se quedan con el corazón aquí y nosotros lo sabemos. Muchos de ellos le ponen como meta retornar al país. Mandan 11,000 millones de dólares en su retiro. Pero la segunda y tercera generación se va desvinculando cada día más y cada día más. Y recuerdo escuchar al senador Espaillat diciendo que lo de la remesa en el tiempo va a perder sostenibilidad, porque cada día habrá más dominicanos de segunda, tercera y hasta cuarta generación que estarán muy desvinculados de las raíces de nuestro país. No, pues le mandamos gente a sustituirlo para que sigan mandando. Quería expresar eso. Sí, gracias. Bueno, gracias, Carlos. Mira, hay, tú sabes, hay más dominicanos fuera que haitianos señores, en el país. la población, así es una de las No cosas. sabemos, yo no sabía que tú lo habías contado, los haitianos. No, Sí, aquí pero se ha no sabía que había contado. más de Según el 2,8 Instituto millones. de Migración, aquí hay 400,000 haitianos. Ahora yo te pregunto, ¿esa es la cifra? Está bien, suponte que haya un Bueno, pero millón. suponte José. que haya uno Suponte que haya o un dos. Es más, suponte que haya el triple lo que dicen, un 1.2. Allá hay casi 3. No hay 3 millones. Bueno, además, acuérdate que en el mundo entero, no solamente en Estados Unidos. está bien, en Estados Unidos hay la un mayoría. millón y pico, pero oye el dato que voy a dar. Según el Buró del Censo de Estados Unidos, entre los años 2010 y 2022, la población de dominicanos creció más de 40% en los Estados Unidos. ¿Oíste? Y esos son Entonces, los legales, porque los ilegales... Lo que contaron ellos. A Los esa que cifra... participaron en los censos. Claro, mira, a esas cifras hay que añadirle... Oye este dato. Se estima que alrededor de 500,000 dominicanos residen de manera ilegal en los Estados Unidos. Oye este otro dato. De eso que contaron ahí, ese millón y pico, el 22% coge cupones de comida y el 35% recibe Medicare. Estamos en el segundo lugar, me parece. Los segundos ayuda. que más ayudas reciben en Estados Unidos son los dominicanos. Sí. Así que, para que usted se queja de que no, que una haitiana está pariendo, mire cómo es la cosa ya. Pero bueno, ahora lo paso. Esto es paneo semanal, no le cambie. Igual, Eliseo.